En este video vamos a hablar acerca de 4 términos muy importantes dentro del área de la electricidad. Términos que algunas veces se confunden o se malentienden. Y es necesario, es muy importante que tengamos claros estos términos para poder determinar cuando hay fallas en nuestros circuitos eléctricos. Y estos 4 términos son sobrecorriente, sobrecarga, cortocircuito y fallas a tierra. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que cada una de estas definiciones salen del Libro de Códigos Nacionales de Electricidad en el artículo 100, del que habla exclusivamente de definiciones. Cuando en el libro se nos habla de algo, se nos dice un concepto en más de un artículo, el libro tiene que aclararnos qué significa ese término. Y es por eso que tenemos definiciones. Todavía hasta el ciclo del 2020, la definición de cortocircuito no existía dentro de los Códigos Nacionales de Electricidad. Pero han habido tantos cambios y han habido tantas correcciones y nuevos códigos que se han agregado que se vieron en la necesidad de agregar esa definición para que podamos tenerlo más claro, para que podamos entenderlo. Y ya en el ciclo del 2023 se agregó la definición de cortocircuito. Entonces, lo que vamos a hablar en este video está basado en el artículo 100 de los libros o de los Códigos Nacionales de Electricidad. Y comencemos con el primero, y este es sobrecorriente. La definición de sobrecorriente es cualquier corriente que supere la corriente nominal de un equipo o la ampacidad de un conductor. Puede ser el resultado de una sobrecarga, un circuito o una falla a tierra. Entonces, esta falla de sobrecorriente es ocasionada por una o más de los siguientes 3 términos que dijimos son sobrecarga, cortocircuito o fallas a tierra. Y cada uno de estos 3 tiene una definición exacta y precisa y es necesario conocerlas. Comencemos con sobrecarga. Y este es el funcionamiento de un equipo por encima de su capacidad nominal o plena carga, o de un conductor por encima de su ampacidad nominal, que cuando persiste durante un tiempo suficientemente largo podría causar daños o un calentamiento peligroso. En pocas palabras, lo que significa sobrecarga es lo que su nombre indica, mucha carga. Y esto puede ser ocasionado por 2 factores. Uno, una carga demasiado grande comparada al circuito. Por ejemplo, imagínense que tengamos un motor de 30 amperes conectado a un circuito de 20. Lógicamente funcionará por un corto periodo de tiempo, pero al tener mucha carga el circuito, el breaker se apagará. Otro factor sería demasiada carga en un circuito. Por ejemplo, que tengamos muchos electrodomésticos conectados a un circuito. Si tuviéramos una licuadora que necesita 10 amperes y una tostadora de pan 5 y el microwave 15 amperes, esto es demasiada carga para un circuito de 20 amperes. Por lo tanto, cualquiera de estos 2 factores producen la falla por sobrecarga. Y esto a su vez ocasiona la falla de sobrecorriente. El siguiente término sería cortocircuito. Y este es la conexión anormal de resistencia relativamente baja realizada accidental o intencionalmente entre 2 o más puntos de diferentes potencias. En pocas palabras, un cortocircuito de 120 voltios sería cuando el alambre de corriente topa con el alambre neutral, o un circuito de 240 voltios cuando las 2 líneas topan entre sí. Sabemos que en un circuito normal, un circuito de 120 voltios, la corriente sale de su punto de suministro, podremos decir un breaker, sale, llega a la carga y regresa a través del alambre neutral. Ese es un circuito perfecto. Ahora, un cortocircuito sucede cuando ese camino
que tiene que recorrer la corriente a través de la carga es interrumpido y toma un camino más corto antes de llegar a la carga. Eso es conocido como un cortocircuito. El alambre de corriente topa con el alambre neutral y ocasiona un cortocircuito. La definición decía que los cortocircuitos muchas veces pueden ser intencionalmente producidos. Y esto porque algunos electricistas suelen hacer eso, topar el alambre de corriente con el neutral cuando no saben qué breaker alimenta el circuito y quieren identificarlo. Entonces topan estos dos alambres para producir un cortocircuito y que el breaker se apague y de esa manera encontrar o determinar cuál breaker alimenta el circuito. Esa práctica es común pero muy peligrosa. En el momento en que un alambre con corriente topa con el alambre neutral, se produce una falla que produce miles de amperes que corren a través de ese alambre por unas fracciones de segundo posiblemente, pero al ser miles de amperes pueden ocasionar daños no solamente a los alambres, al alambrado o a los breakers, sino que también a las personas. Es por eso que nosotros vemos que los breakers tienen una capacidad de miles de amperes y esto es conocido como AIC o AIC. Esto determina la cantidad de amperes que el breaker es capaz de soportar antes de destruirse, por decirlo así, o antes de que deje de funcionar. Algunos breakers son de 10.000 amperes, otros son de 22.000, de 35.000. Y esto es muy importante que lo conozcamos, aunque no lo vamos a hablar en este video, lo vamos a dejar para un video más adelante. Pero es muy importante que sepamos que los cortocircuitos provocados es muy peligroso hacerlo. Y si usted lo está haciendo, yo le recomiendo que deje de hacerlo. Ahora, el siguiente término es falla a tierra. Una falla a tierra ocurre cuando la corriente eléctrica no completa su circuito, sino que pasa a tierra en un lugar inesperado. Esto es muy similar al cortocircuito, aunque en este caso los alambres involucrados son el de corriente y el de tierra. Al topar estos dos alambres se produce esa falla, que cuando nosotros tenemos dispositivos GFCIs son los que se apagan, ya sea tomacorrientes, ya sea breakers o cualquier otro dispositivo GFCI. Entonces, esta falla produce también una falla de sobrecorriente. Es muy importante entonces conocer cada uno de estos términos a la hora que nosotros tratemos de determinar por qué hay una falla en un circuito, por qué el breaker se está apagando. Si usted conoce estos términos, va a poder saber dónde atacar el problema, ya sea que es una falla a tierra, un cortocircuito o una falla por sobrecarga. Cualquiera de estos tres ocasiona una falla de sobrecorriente y ese a su vez es el que hace que el breaker se apague. Entonces es muy importante que conozcamos la diferencia entre cada uno de estos tres términos para poder tener una idea más fácil a la hora de buscar problemas en los circuitos eléctricos. Espero que este corto video les haya servido o les sirva para aclarar cada uno de estos términos. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, ya sabe, la puede hacer en la cajita de comentarios, solamente que le pido que lo haga con respeto. Y si quiere incluir algún código para apoyar su opinión, eso sería más que bienvenido. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Alex, está en la zona de electricidad y los espero en el próximo video.